Gracias, asambleísta Jorge Pinto, por estar con nosotros. Lo escuchamos. Verónica, buenos días. Un gusto poder estar con ustedes y un abrazo para todas las personas que nos escuchan esta mañana. Pues sí, el día de ayer se dio una ilegalidad más en la Asamblea Nacional. Queda demostrado que hemos dejado de lado la legalidad y hemos comenzado a trabajar simplemente por el peso de los votos dentro de la Asamblea. Lastimosamente, las decisiones que se están tomando obedecen solamente a intereses políticos y dejan de lado el debido proceso. Ayer, con la destitución de la asambleísta Yesenia Guamaní como vicepresidenta de la Asamblea, como primera vicepresidenta de la Asamblea, lo que se hace es violar el debido proceso. Luego de esto, obviamente, no nos cabe duda de que ellos han llegado ya a un acuerdo para ocupar esos dos espacios, tanto la primera vicepresidencia como la segunda vicepresidencia, entendiendo de que eso fue lo que los motivó para de alguna manera sacar del camino a la asambleísta Yesenia Guamaní. Ahora, asambleísta, sobre esto que ha sucedido ayer, ¿usted cree que se deja un precedente negativo para cualquier legislador que pueda proponer mociones? Porque lo que ocurrió ayer sí deja dudas de la legalidad de lo hecho, de lo ocurrido. Por supuesto, la ley orgánica de la función legislativa no prohíbe en ningún punto de que un asambleísta pueda mocionar. De hecho, es parte de nuestras funciones. Y claro, tanto es así que una de las personas que aprueba esta moción, que terminalmente termina siendo aprobada el 28 de enero del 2022, también es el presidente de la Asamblea en este momento, el presidente Saquicela. Por eso es absurdo que al final solamente se termine juzgando y destituyendo de la primera vicepresidencia Yesenia Guamaní, cuando, si es que ellos están rechazando esta moción que se hizo por parte del asambleísta, termina siendo aprobada por el mismo presidente de la Asamblea, en ese entonces vicepresidente, Virgilio Saquicela. La verdad es que es una violación de derecho a las funciones que podemos tener los asambleístas. Una moción no viola por ninguna parte, en un análisis jurídico específico, no se viola el debido proceso y es parte de nuestras funciones porque no se está arrogando ninguna función. Lo que está haciendo es consultarlo, una moción de consulta a la Corte Constitucional, precisamente para no caer en inconstitucionalidades y tener problemas más adelante. Ahora, ¿qué se puede esperar con esta nueva mayoría que al parecer ya se ha formado y que está integrada por UNES, que es del correísmo, los socialcristianos, los rebeldes de Pachacuti y ahora los llamados rebeldes o disidentes de la izquierda democrática? Bueno, lo que siempre se había advertido, ¿no? Al final ellos poco les interesaba realmente la presidencia de la Asamblea. Yo creo que, y la vicepresidencia de la Asamblea, yo creo que simplemente es una grada más, un escalón más para lo que ellos buscan, que es, por ejemplo, la destitución de varias autoridades, juicios políticos que sin duda comenzarán a proponer. Y claro, nosotros tenemos que estar muy atentos para evitar que se cometan más injusticias, más ilegalidades, hacer nuevamente un llamado, porque existen en todas las bancadas, Verónica, asambleístas que quieren hacer las cosas bien, que realmente les interesa el país. Entendemos que hay otros asambleístas que la verdad es que están ahí solamente por intereses personales o por obedecer a intereses políticos oscuros que terminan cometiendo este tipo de ilegalidades, sentando estos precedentes negativos, cuando al país la Asamblea Nacional está debiendo muchísimo. Nosotros deberíamos estar trabajando en proyectos de ley útiles para la sociedad, en fiscalizaciones efectivas. Hoy se ha convertido en un mercado de intereses políticos y al final lo que nos damos cuenta que eso sigue mermando la credibilidad de una asamblea que hoy por hoy tiene un 7% a la baja, y que esperamos que por lo menos luego de estos 3 años que todavía faltan no terminemos peor que la asamblea anterior. Todavía estamos a tiempo, hemos conversado con varios asambleístas, insisto, de varias bancadas, y estamos interesados en dejar un buen nombre dentro de la Asamblea, trabajando, haciendo bien las cosas. Pero si ponemos siempre por delante estos intereses políticos o propios o intereses políticos que lo que único que buscan es destituir ciertas autoridades para poner sus autoridades y dejar en la impunidad muchos actos que todavía están en investigación, ahí es cuando el país tiene que estar muy atento para que en las siguientes elecciones
no vuelvan a dar el voto a aquellas personas que solamente están ahí para servir a estos intereses oscuros. Amigos, son las 7:27, dialogamos con el asambleísta Jorge Pinto, asambleísta de Creo. Y bueno, ayer con la destitución de Yesenia Guamaní también se reconfigura el CAL, un CAL que de momento ha dejado sin espacio asambleísta a la llamada ala blanda o no rebelde de Pachacute y de la Izquierda Democrática. ¿Qué podrá pasar y quiénes a su criterio deberían ocupar también estos dos puestos vacantes de autoridades de la asamblea que ahora deja Yesenia Guamaní? A ver, lo que nos dice la ley es que tiene que ser parte de los acuerdos con las bancadas. Aquellos asambleístas que decidieron dejar una bancada no deben llamarse rebeldes, sino independientes. Rebeldes en su momento, porque terminan Pues peleándose que con una siguen bancada con usando la el cual, nombre de sus bancadas, ¿no? De Pachacuti y Golaide. claro, definitivamente, o sea, pero ellos son asambleístas independientes, legalmente son Así independientes. es. Este nombre de rebeldes es un nombre que convenientemente se lo sigue utilizando para mantener, de alguna manera, mantenerse al filo de la bancada con la cual llegaron y poder ser parte del CAL. Pero se debe conversar con las bancadas, con los jefes de cada una de las bancadas, el jefe de la bancada de Izquierda Democrática, de Pachacuti, para que sean ellos quienes tomen la decisión de quienes puedan ocupar o no en el acuerdo que puedan llegar esos espacios que hoy quedan en el limbo hasta que sean nuevamente electos, que será, asumo yo, la próxima semana, porque tiene que ser rápido esto. Así que no deberían estar pensando en tener un acuerdo con los rebeldes, o sino que lo digan y están teniendo un acuerdo con asambleístas independientes. Al final lo que necesitan son los votos, pero si están hablando de bancadas, lo que tienen que sentarse es a conversar con los diferentes directores o con los presidentes de estas bancadas, que en este caso es Marlon, no, perdón, sí, Marlon de la Izquierda Democrática y el asambleísta Quispe de Pachacuti. Con ellos deben conversar para ponerse de acuerdo, no pueden estar conversando con la bancada rebelde de la bancada que ya existe legalmente en la Claro. asamblea. Eso no es legal, así que ahí hay otro vacío legal que creo que tenemos que comenzar a decir las cosas por su nombre, y es que esos asambleístas no pertenecen a la bancada de Pachacuti, no pertenecen a la bancada de Izquierda Democrática, son asambleístas independientes que decidieron dejar la bancada por la cual ellos llegaron a la Asamblea Nacional. Y que curiosamente no se llaman independientes. 7:30 delegamos con el asambleísta Jorge Pinto. Y asambleísta, después de lo ocurrido en bueno, ayer y hace unas semanas, cuando se intentó destituir al presidente de la República, que casi lo logran porque se consiguieron a la final 80 voluntades, pero más allá de eso, ¿hacia dónde debe mirar a su criterio la asamblea? ¿Cómo dejar de ser ese mercado? Yo le diría casi que un circo, porque desde enero nos han tenido que le votan al uno, que le votan al otro, que le interpelan al uno, y no se está trabajando por el país, al menos es la percepción que dan, y eso se refleja en los números de credibilidad del legislativo. Pero ¿hacia dónde debe apuntar después de todo esto que ha pasado? Y también, ¿cuál es el reto de la bancada oficialista de Creo y la bancada del Acuerdo Nacional con todo lo que ha pasado, con esas nuevas mayorías que se configuran? Porque imagino que, bueno, ustedes también se han quedado con menos apoyos. Bueno, la Asamblea Nacional desde que inició parecía que llegaron a una guerra, ¿no? Comenzaron a atacarse incluso entre compañeros de bancada, comenzaron a buscar maneras para destituir asambleístas. Luego, con este pacto absurdo que tuvieron en la Asamblea, con amenazas que tuvieron muchos asambleístas, amenazas incluso de muerte, que hoy están siendo investigadas, con este escenario que crearon dentro de una manifestación que en un inicio fue pacífica y luego la volvieron violenta con grupos subversivos que salieron armados incluso a afectar la seguridad de terceras personas y de los propios manifestantes. Ya no lograron sacarle al presidente. Incluso hay denuncias y se está investigando de que existían personas que estaban ofreciendo dádivas, dinero por esos votos. Esto tiene que ser investigado. Luego viene un hackeo. Adicional a eso, viene un hackeo para tratar de confundir a los asambleístas y que sigan una votación de las personas que estaban a cargo de ciertas bancadas. Esto tiene que seguir investigándose y hacer nuevamente un llamado, porque claro, sin duda alguna, la política es así, ¿no? La política es llegar a acuerdos, la política se trata de conversar, pero en esos acuerdos, por lo menos en estos acuerdos mínimos, el objetivo final siempre tiene que ser el bienestar de todo el país. No puede ser que esos acuerdos estén basados solamente en intereses políticos, en intereses personales y mucho menos en la impunidad de aquellos que nos han robado absolutamente todo en el país.
En eso no puede existir acuerdos. La justicia tiene que hacer su trabajo y los asambleístas tenemos que dedicarnos a legislar y a fiscalizar por el bien del Ecuador. No puede ser posible que un asambleísta gane una elección y llegue a la asamblea a negociar impunidad, que eso es lo que nos damos cuenta que al final quieren algunos asambleístas. Y por otro lado, poner a sus amigos en ciertas posiciones políticas para que terminen tapando ciertos actos indebidos que se han venido dando dentro de la política ecuatoriana. Hoy por hoy, el presidente de la República lo ha dicho, hay que retomar una relación, tejer estos lazos con la Asamblea Nacional y, por supuesto, desde la bancada oficialista a la cual pertenezco, estamos haciendo lo propio, conversando con todos los asambleístas, con todos los que quieran conversar, insisto, de todas las bancadas, de la bancada de UNES, Pachacuti, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano e independientes, como los llamo yo, existen asambleístas que buscan el bien del país. Y bueno, más allá de eso, el Ecuador tendrá que darse cuenta quiénes sí están ahí para trabajar. Creo que es el momento de comenzar a medir el trabajo, quienes han presentado proyectos de ley, quienes conocen el proyecto de ley que han presentado, porque eso también es curioso. Hay asambleístas que presentan proyectos de ley y ni siquiera conocen el texto del proyecto de ley que han presentado. ¿Qué fiscalizaciones han hecho? Si saben el proyecto de ley que presentan, ¿para qué sirve? Creo que es la única manera de comenzar a medir quienes realmente están ahí realizando el trabajo para el cual el pueblo ecuatoriano nos dio su confianza. Insisto, hay muchos asambleístas que han presentado proyectos de ley para la foto, se toman fotos, hacen el show, salen en redes, pero ni siquiera conocen el texto o por lo menos un pequeño resumen del proyecto de ley que están presentando. Yo creo que el Ecuador tiene que comenzar a exigirnos a nosotros, a los asambleístas, que presentemos lo que hemos trabajado y que por lo menos tengamos una iniciativa de conocimiento de lo que estamos haciendo. Ahora, asambleísta, ¿qué va a pasar con otros proyectos, por ejemplo, que tenía en mente el presidente, el ejecutivo en su momento? No sé ahora si es el momento político adecuado, pero está pendiente una reforma laboral, por ejemplo, que eso dijo lo iba a socializar con varios sectores. No sé si las prioridades cambiaron después del paro, pero esos proyectos que estaban pendientes, ¿usted qué cree que va a pasar? Tienen que seguir avanzando. Hay proyectos que sin duda alguna no se pueden dejar de lado. Las mesas de diálogo con los sectores sociales, no solamente con la CONAIE, porque la CONAIE es parte de un sector social. Tenemos muchos sectores sociales y aquí se gobierna para los 18 millones de ecuatorianos, no solamente para un sector. Así que estas mesas de diálogo son importantísimas para ir avanzando en los cambios que necesita el país, cambios que tenían que darse, que se iban a dar, pero que sin duda alguna fue un primer año súper complicado porque teníamos que poner las cuentas en orden, de alguna manera teníamos que saber por dónde tienen secuestrada la salud de nuestro país, no de ahora, sino de muchos años atrás, y hoy se están dando cambios importantes en el tema de la educación. Tenemos que entender que estos proyectos de ley que están pendientes tienen que ir avanzando, socializándose con los diferentes gremios, con las diferentes personas de nuestro país, hacer una buena sociabilización en redes también para que la gente se entere de qué se trata y entender que la flexibilidad laboral lo que hace precisamente es crear fuentes de trabajo. Y tenemos que entender que 7 de cada 10 personas a nivel nacional no tienen un trabajo digno, no tienen un trabajo fijo y tenemos que pensar en ellos para nosotros poder seguir avanzando en esta inversión que necesita el país. No nos olvidemos que quienes luchan o quienes dicen luchar muchas veces por la pobreza en nuestro país, luego de 18 días crearon más pobreza, más desempleo, muchas empresas quebraron, muchas tuvieron que despedir más personas y hoy es el momento de comenzar a reactivar nuestro país. Entender que la protesta siempre tiene que darse en un marco pacífico, podemos levantar la voz porque esto está amparado constitucionalmente, pero no podemos permitir que cada vez que algún dirigente quiera se den estos actos violentos, se detenga el país, se quiebren empresas, se pierdan trabajos y se empobrezca más al pueblo ecuatoriano. Hablando de empleo, ayer nomás se veían filas y filas para conseguir unos pocos puestos de trabajo. Realmente la situación es complicada y ojalá la Asamblea sea sensible ante la sociedad, las demandas sociales. Gracias, asambleísta Jorge Pinto, por estar con nosotros. Quizás algún tema adicional que nos quiera comentar a nuestros oyentes. No, gracias, Verónica. Bueno, decirle al Ecuador que son tiempos complicados, pero no son tiempos complicados solamente para el país. Hay una crisis global, la guerra de Ucrania entre Rusia y Ucrania ha acentuado más esta crisis. Yo creo que
tenemos que unirnos más que nunca, hacer un llamado para evitar caer en provocaciones que se han estado dando a nivel nacional, entender que somos un solo país y nuevamente decirles a los asambleístas, a los colegas asambleístas, que es el momento de pensar en el Ecuador, que ya hoy han obtenido por lo menos algo de lo que buscaban, porque sin duda alguna no han obtenido todo, perdieron una ficha muy importante que ellos tenían y que no la pueden volver a repetir en cuanto a la destitución del presidente de la República, pero hoy han obtenido lo que ellos querían. Es el momento de sentarse a trabajar por el país. No podemos vivir una asamblea de 3 años más de solo peleas, de destituciones, sin que el Ecuador vea el trabajo que la asamblea realmente tiene que realizar. Gracias, Verónica.